Saludo con muchísimo gusto, como siempre, a todo el público de Doctor Altos. Gracias por seguirnos a través de estas cápsulas informativas en donde ustedes se pueden estar enterando pues de si ustedes tienen alguno de estos padecimientos o bien quizás no sean ustedes, pero alguno de sus familiares sí, y esta información les pueda funcionar de la mejor manera. El día de hoy se encuentra conmigo la doctora María de Jesús Servín Rojo. Ella es otorrinolaringóloga. Vamos a ver quién es, qué ha hecho y por qué la invitamos el día de hoy a esta entrevista. Tiene la carrera de cirujano médico y partero por la Universidad de Guadalajara, luego hizo su especialidad en el Centro Médico del Bajío, así como un diplomado en la UNAM de laringe, y también cuenta con otro diplomado en rinología y cirugía estética facial, así como pues muchísimos otros cursos que no vamos a mencionar en este momento porque entonces nos llevamos la entrevista en todo eso. Pues bien, bienvenida doctora Marichuy, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien. Pues yo contenta de tenerla aquí con nosotros y bueno, platicando antes de cámaras, pues veíamos que este es un tema muy extenso, pero vamos a empezar con lo más sencillo, que es la otorrinolaringóloga. Nosotros nos encargamos de ver todo lo relacionado a oídos, y en oídos podemos enfocarnos desde vértigo, que mucha gente no sabe con quién ir, por ejemplo, infecciones del oído, ya sea por infecciones externas cuando vamos a nadar, que de repente es súper común y que a veces no se tratan de la forma correcta. También de infecciones del oído medio, las típicas que vemos cuando vamos con el médico general o el pediatra de los niños. También infecciones del oído interno, ya cuando se hacen crónicas, porque no se llegan a atender a algunos pacientes o porque no respondieron al tratamiento, pues bueno, nosotros lo vemos también. Vemos cirugía también de vértigo, que es algo más rarito. Por ejemplo, otro problema común es pérdidas de la audición. De repente es una urgencia que el paciente nos cuenta, hoy desperté y ya no escuchaba nada. Eso es bien importante que lo sepan porque deberían de acudir inmediatamente al médico con nosotros, con el otorrino, para poderles ofrecer un mejor pronóstico. También vemos todo lo cuestionado con nariz, desde alergias, infecciones, como son las sinusitis, desviaciones del tabique o obstrucciones por los cornetes, por el cambio de clima. La gente me dice de repente, Marichuy, tengo alergia al frío. No, no es alergia, bueno, es otra cosa, pero definitivamente tiene un tratamiento que les puede aportar una mejor calidad de vida. También vemos algo que es problemas respiratorios asociados con el sueño. El típico paciente que nos dice, no duermo, pero te dice el familiar, pero si duerme toda la noche, sí, pero no tienen un sueño reparador, o de repente te dicen, Marichuy, sí duermo, pero me despierto muy cansado al día siguiente, y el familiar te corrobora. Durante la noche tiene episodios en que está roncando y luego deja de respirar. Bueno, esto se llama apnea del sueño y deberá de ser evaluado siempre por un otorrino. También nos encargamos de ver boca, y eso implica infecciones de garganta, amígdalas, que nos pueden dar problemas de apneas, infecciones de laringe, la típica laringitis, problemas relacionados con las cuerdas vocales, que es precisamente parte del diplomado que tomé. Nos encargamos de ver lesiones que pueden darnos problemas de ronquera, como lo conoce la gente, y que el término médico pues es disfonía, ¿no? Hay que ver mediante una laringoscopía, donde colocamos una cámara y vemos qué está pasando con las cuerdas vocales. Es por problemas de infecciones, por problemas de reflujo, por problemas de tumoraciones, de pólipos, etc. Y pues bueno, tienen bastante buen pronóstico una vez que son diagnosticados y tratados. Doctora, vemos que esto es una gama muy amplia, ¿no? A lo mejor una infección puede ser más visible, pero quizás alguien deba acudir a un otorrino y no sepa específicamente que lo necesita. Podríamos hablar de 3 o 4 signos vitales en los que podríamos decirle al paciente, si sientes esto, necesitas un otorrino. Por ejemplo, es un paciente, infecciones recurrentes. A lo mejor ya no es tan viable estar yendo todo el tiempo con el médico de primer contacto, sino de saber que existen otras posibilidades donde tu niño pues probablemente ya no te va a enfermar nunca más de cuestiones de infecciones, o si se complica, por ejemplo, una infección de garganta, o si el paciente tiene vértigo, o si perdió la audición de forma súbita, o si tienes un zumbido de oído, o múltiples causas, o si tiene problemas del habla, no sé,
Lo típico en niños es que de repente no se diagnostican, dicen el niño es distraído. No, el niño no es distraído, tiene un problema de infecciones, probablemente moco en el oído, probablemente tiene cerilla, y son cosas que se pueden resolver, ¿no? Y que a veces no sabemos que tenemos que ir, por ejemplo. Doctora, muy importante eso que menciona, dice, algo en el oído, la cerilla, y de repente agarramos el cotonete y bueno, como si lo quisiéramos meter todo o buscáramos algo ahí muy profundo. ¿Cómo debemos de limpiar los oídos o cada cuánto o todos estos famosos mitos de si utilizo el cotonete, no lo utilizo? ¿Qué hacemos con esto? Qué buena pregunta, Esmeralda. De hecho, es algo bien frecuente en mi consultorio. Les sorprendería lo que me llego a encontrar. Muchas veces, cuando llegan mis pacientes con tapones de cerilla en el oído o cuerpos extraños, o sea, que se les quedó atorada la punta del cotonete, me preguntan, entonces, ¿cómo voy a limpiar el oído? Pues es que el oído no se limpia. El oído normalmente, su anatomía, permite que saque toda la cerillita que se va produciendo. El oído tiene tres componentes, bueno, tres porciones en el conducto. Y el oído externo, o sea, la parte del tercio externo, es la que se encarga de producirlo y también es la que se encarga de sacarlo, porque tiene unos vellitos que normalmente con los cotonetes los aplastamos y mandamos toda la cerilla que se produjo hasta el fondo. Ahí ya no es posible limpiarse, o sea, normalmente el oído va a sacarlo. Es cierto, hay pacientes que no se hacen nada y la calidad de la cerilla que producen hacen que se siga tapando el oído. Sí es cierto, pero es como lo menos común. ¿Y qué pasa si sí uso el cotonete? Lo más común es que empujen el tapón que se está produciendo hacia el fondo y que entonces, si tengo que ir con un especialista como conmigo, con el otorrino, igual que con mis compañeros, pero lo más grave y que me ha pasado bastante que he visto en mi consulta es que meten el cotonete y ¡pum!, lo empujen hasta el fondo y me ocasionan perforaciones. Sé que suena bien raro, pero pasa bien frecuente. Pero entonces, si nosotros sí podemos utilizar el cotonete, digamos, de los pacientes, ¿lo podemos? ¿Cómo sería la forma ideal para utilizarlo? Normalmente no, pero si lo quieres utilizar sería en la concha, es decir, justo aquí afuera y no toco para nada el conducto. Ahí sí puedes. No lo introduzco, sino si hay algo aquí solamente más. En la concha es donde tendrían que limpiar. Fuera de eso, decían mis profesores, los oídos se limpian con los codos, o sea, no lo toques. O sea, no lo vas a poder meter muy bien. Muy buena pregunta y es una pregunta que generalmente todos la tenemos, pero no nos damos a la tarea de responderla. Otro caso que es muy común es, bueno, tengo sangrado de nariz o de repente me sangra la nariz y luego te dicen, no, es porque estabas corriendo, no, es porque estabas en el sol. Bueno, pues siempre corre y siempre está en el sol. ¿Qué pasa si nos sangra la nariz? ¿Normal, no normal? ¿Qué hacemos? No, no es normal. Y ahí tenemos que descartar el número uno y lo más frecuente, que está escrito incluso en los libros, es que el niño típicamente se está rascando la nariz. ¿Por qué se rasca la nariz? Pues lo más frecuente es que tenga problema de alergia, ¿no? Entonces se rasca, se lacera la mucosa y comienza a sangrar. Y casi siempre queremos buscar que tenga un problema de la sangre, que si tiene, no sé, una leucemia, otra cosa. Y lo más común es que o se lastimó o hay vasitos que se saltaron, vasitos que normalmente no están saltados en la mucosa porque el niño padezca de alergias. Entonces eso es un tema bastante común que la verdad tendrían que ir con nosotros otorrinos, que podemos hacer una cauterización muy fácil en el consultorio y el paciente se acabó y no más sangrados. Si yo soy quien acompaña al niño, por ejemplo, y en el momento tiene el sangrado o la pequeña hemorragia, ¿cómo debemos actuar en ese momento antes de llegar con el especialista? Esa es una pregunta bien importante porque la mayoría de los sangrados podrían contenerse con algo bien simple. Un algodón y lo que tengan en casa, ya sea Free, que casi todo el mundo tiene, o en su defecto agua oxigenada, lo empapan y lo ponen en la pura entrada y apachurran, bien importante, las fosas nasales nada más. Me han contado muchos, hasta de médicos, que le dicen acá arriba, aquí es hueso, la verdad es que no sirve nada que aprietes aquí, vas a tocar el hueso y no le va a ayudar en nada. Pero sí, aquí 5 minutos. Y casi todos los sangrados podrían contenerse, excepto que sea un vaso muy importante que tengamos que manejar nosotros como otorrinos. Muy bien, pues muy buena recomendación, doctora Marichuy. Cuando de repente decimos, se me tapa la nariz o se me obstruye un lado de la vía de la nariz, ¿qué hacemos? ¿También es una parte normal o hay algo ahí que no está funcionando bien? Eso también es importante. No. Si un paciente, siempre que me pregunta un paciente, ¿por qué no respiro?
la primera pregunta mía es, ¿de qué lado? Porque si tú me dices, Esmeralda, yo no respiro nunca o casi nunca del lado derecho, por ejemplo, el lado izquierdo, entonces yo tengo que estar pensando que probablemente algo anatómico como es una desviación septal esté ocurriendo. Si tú me dices, se me tapa un lado, se me tapa el otro, bueno, ahí podremos pensar a lo mejor en algo alérgico, en algo de los cornetes o simplemente en algo que se llama ciclo nasal, que es decir, un cornete que es una prominencia que se encuentra aquí, que es un tejido vascular que se inflama, se desinflama más o menos cada 4 horas. Entonces eso sería algo anormal que podemos ayudar al paciente definitivamente, pero si es un solo lado, probablemente sea una desviación y definitivamente sí recomiendo que acudan al otorrino con nosotros para ver qué es lo que está pasando, porque una de dos, o lo podemos tratar con medicamentos o podemos hacer cirugía y el paciente le irá muy bien. Muy bien, doctora, las famosas amígdalas, ¿qué son? ¿Se curan, no se curan? ¿Dónde están? O sea, ¿qué es esto? Porque de repente escuchamos, ¿no? Se enfermó de las amígdalas. ¿Y esto qué es? Las amígdalas es un tejido linfoide, es decir, un sistema de defensa que está en nuestro cuerpo y son las muy llamadas anginas, si le dicen las personas, ¿no? Así las conocía yo cuando era niña, se le inflamaban las anginas. Sí es normal que un niño se llegue a enfermar una vez, a lo mejor un niño chiquito hasta 3 veces por año, pero no más de 3 veces. Y si es un niño que se la pasa enfermo, y me pasa mucho en mi consulta, que me dicen, cada mes, doctora, acudo con todos los médicos y ya estoy cansada y mi niño sigue enfermando y no crece y no respira bien cuando está dormido o respira por la boca o todo el tiempo se está quejando del oído. Aguas, algo está pasando ahí y sí hay manera de que se quite. Por ejemplo, antes de los 3 años, las amígdalas sí tienen una función como sistema de defensa. Hay un patógeno, un virus, bacteria, van, lo atrapan, casi siempre pueden y de vez en cuando pues, se pueden enfermar. Y bueno, ahí con el médico de primer contacto, podría ser una opción. Pero si el niño se está enfermando cada mes y me está provocando otros síntomas como los acabo de mencionar, entonces probablemente ese niño ya sea candidato ya sea un tratamiento de radicación o ver si tiene alergias o quizás a lo mejor alguna cirugía donde podamos resolver por completo este problema, ¿no? Doctora, cuando decimos, este paciente tiene cáncer, suena gravísimo, pero cuando decimos, este paciente se enfermó de las anginas, suena como, no pasa nada. ¿Cuál es la gravedad o hasta dónde pudiera llegar la gravedad de que un paciente se enferme de las anginas y no lo atendamos oportunamente? Va a sonar fuerte, pero la muerte. La verdad es que una infección de amígdalas que no responda a tratamiento, y te puedo decir que hace un mes vi una niñita así, pueden ocasionar pus detrás de la amígdala y como está en los compartimentos del cuello, puede bajar hasta el pulmoncito, corazón y ya no la libra. O sea, algo que pensamos que no pasa nada, o sea, se enfermó no pasa nada. Eso es como lo más grave, pero también pasan otras cosas que son las que no son diagnosticadas, Esmeralda. Esta niña que me llegó no estaba respirando, ya no le entraba el aire, de ser una situación bastante sencilla, que lo hacemos en quirófano, se convirtió en una urgencia en la que hasta para intubarla fue complicado, por eso, porque no se trató y no respondía a la infección, ¿no? Pero lo más común que puede pasar es lo que comentaba, pues que el niño te dice la mamá, no come, doctora, no crece, todo el tiempo está respirando con su boca. Pues quiero que sepan que es bien importante que la boquita esté cerrada y eso tendrá que ver con que el niño pueda respirar para que toda tu cara se forme normalita. Los pómulos, el mentón, simplemente el tabique como va creciendo. Si yo tengo un niño que no funciona su respiración, se va a alterar. Es el típico niño que vemos con la carita alargada, siempre cansado, bajo de peso o gordito, porque yo les digo a mis pacientes, una de dos, o el niño respira o el niño come, entonces o no comes o comes rápido, ¿no? Sí. Entonces sí tiene muchas implicaciones que la verdad que con la cirugía se arregla todo. Todos mis pacientes que llevo a operar me dice su mamá, Marichuy, mi niño es otro, o sea, come, también, corre, sí. Su estado de ánimo está súper alegre, subió de peso, la verdad les cambia mucho para bien. Marichuy, hablando de cirugía, de repente decimos, bueno, se operó la nariz porque la quería hacer más puntiaguda, se operó la nariz porque estaba muy pequeña, porque estaba muy grande. Entonces, ¿quién opera la nariz? ¿El cirujano o el otorrino? Esa es la primera. Y la operamos por funcionalidad, por estética o por ambas.
En mis manos, en las de mis profesores, de mis compañeros, he visto narices operadas súper bonitas, que no son cirujanos plásticos, pero la diferencia en nosotros que somos otorrinos es que siempre, siempre estamos cuidando la funcionalidad. O sea, a mí no me importa si una nariz está hermosa, pero no respira, ¿no? Y porque a lo mejor en ese momento el paciente está contento, pues está bien bonita la nariz, pero yo te prometo que en un año va a decir, quiero respirar, o sea, no me importa, y así he visto pacientes operados, no me importa que la nariz no esté bonita, pero Marichuy, necesito respirar, o sea, no descanso, no puedo hacer ejercicio, no. Entonces, creo que le compete más al otorrino y si lo opera un cirujano plástico, en mi punto de vista, está bien, pero siempre acompañado de un otorrino. Porque nosotros nos encargamos de ver que el tabique esté derechito, que las válvulas estén abiertas, que todo esté en armonía con la cara, porque también de repente, no sé, te ha tocado ver que una nariz así que dices, pues qué pequeñita y la cara y la nariz y ahí hay algo, ¿no? Tienen que tener armonía. De repente no notamos qué es lo que pasa, pero vemos algo diferente. Sí, y es algo que mis pacientes tienen mucho miedo y me dicen, bueno, yo es que no quiero que se note que esté operada, pero quiero mejorar mi aspecto. Perfecto, eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Entonces, contenta por tu nariz está funcionando, perfecto. Eso es lo que queremos. Pues Marichuy, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Digo, sabemos que estos temas son extensos, pero los vamos a dejar con una probadita y todas las preguntas que ustedes tengan a raíz de esta entrevista, pues nos las pueden dejar con muchísimo gusto. ¿Algo más, Marichuy? Pues no, nada, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Esto fue con la doctora María de Jesús Servín Rojo, el tema de otorrinolaringóloga o otorrinolaringología. Muy bien, pues mi nombre es Esmeralda Padilla. Como siempre es un gusto estar con ustedes, saludarlos a través de este medio y de este espacio. Esto es Doctor Alto. Sigan con nosotros.